Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Beatriz Hernández y el día de hoy estaremos hablando un poquito acerca de los mayas. Y para eso tenemos unos invitados especiales. Em, Isabel Solórzano, Mónica Susana y Brian Stewart. Para esto tenemos unas preguntas las cuales ya sea el antropólogo, la profesora en historia o la historiadora nos responderán a las siguientes. ¿Cuál era el objetivo de tener una organización política dentro de la cultura maya? Muy bien, esa pregunta me gustaría contestarla, ¿verdad? Eh, Principalmente, debemos recordar que la organización política estaba dividida en ciudades-estado y cada ciudad-estado tenía su propia organización. Su máximo gobernante era el eh, Will Halachewinnik, y entonces él era la persona que gobernaba. Más o menos entre el año 300 y 900, cada ciudad de estado era totalmente independiente y tenían un gobernante o un kinich. Estas ciudades hasta el año más o menos 990 estuvo conformada por la Liga de Mayapán. Esta tenía tres ciudades que eran muy importantes, la de Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal. Estas estaban integradas por los gobernantes de los tres estados, de las tres ciudades, conocidas como Mutelpal. Mucho después tuvieron anexos de varios señoríos, como el de Izamal o el de Ixpatún, y que finalmente se desintegró más o menos en el 1451, ¿verdad? También solo para agregar también, voy a tomar la palabra, em, tanto como tenía una división entre ciudad y estado, podríamos decir que su organización, y más que todo su máximo gobernante, como bien mencionado, lleva por nombre el Alashwinik. ¿Por qué razón ellos tendrían que prácticamente ser gobernados por una sola persona y el cual da como que un legado para que pueda, ahí sí que prácticamente dominar su civilización a la manera que lo comentaba? Entre ellos también podríamos decir que tenemos un delegado político religioso, que su nombre sería el Halhop, una COP que era su principal jefe militar prácticamente de toda la civilización de las ciudades-estados. Los huacanes, que eran los máximos sacerdotes, también los tupiles, eran los guardias de la orden pública, más que todo de la ley que se encontraba en la civilización maya solamente. El micrófono, vea. Eh, Espérame, También ahorita lo voy a tenemos, reanudar. Ahorita, te lo voy a reanudar. Ahí está, ya. ¿por qué se cree que los mayas eran politeístas? Bien, podríamos decir de que prácticamente eran policeístas porque tenían prácticamente un término religioso distinto al que comúnmente nosotros conocemos. Ellos veneraban a distintos dioses, tanto los dioses de la creación como los dioses de lo que nosotros conocemos como la agricultura. Si definimos nosotros una especie filosófica, podríamos decir que sería otro término el policeísmo. Vamos a destacar también que tenían un estilo diferente, como que dar un tributo a un dios distinto, ya sea una energía positiva o en términos de energía, ahí sí que negativa. Es así como los mayas literal empezaron sus creencias desde su creación hasta varios relatos que nos dieron a base de dioses, entre otras cosas, ¿verdad? Sí, gracias. También, si no estoy mal, los mayas en la actualidad, algunos grupos aún siguen practicando estos tipos de rituales o agradecimientos o cultos a los diferentes dioses, ya que aún ellos tienen esas creencias.
Sí, incluso cuando nosotros pasamos por la zona 7 por Caminar Juyo un sábado a las 6 de la mañana, vemos a muchos sacerdotes mayas haciendo lo que son estos rituales, ¿verdad? Para los dioses que ellos tenían la creencia, ¿verdad? Prácticamente es muy distinto a lo que hoy en día nosotros practicamos. Desde la época creacionista, vamos a ahí sí que destacar que los que son religiosos en la época moderna vamos a creer en un solo Dios. Prácticamente los mayas tenían varios dioses en los cuales le brindaban ahí sí que su tributo, como lo mencionaban. Muchas veces algunos confunden un ritual, si nos basamos en ese término ritual, porque de esa forma ellos adoraban a sus dioses, con una magia negativa. Ahora le mencionan magia, pero de qué forma ellos podían extraer lo positivo a base de un ahí sí que ritual. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a ofrendar? Y prácticamente qué nos van a responder ellos de tanto tributo que nosotros comentamos. Sí, muchas gracias. Eh, ¿Por qué se cree que era importante que para que ellos pudieran pertenecer a una casta debían de tener la sangre pura o más cercana a la de los antiguos ancestros? Muy bien, recordemos que el dirigente, el Halak Unik, él era, por ser el gobernante, se cree que él tenía una sangre más pura, ya que él tenía más cercanía con los dioses, como él era el encargado de la comunicación entre los dioses con la tierra, entonces se creía que su sangre era más pura por tener ese poder místico, ¿verdad? Con el cosmos. Entonces, los descendientes de él eran de una sangre más cercana a sus ancestros, ¿verdad? No sé, Mónica, ¿qué pensará? Ah, bueno, igual yo creo que un punto importante es que en todas, bueno, en la mayoría de las sociedades existe esta estratificación y como ya decía Isa, no hay que tomar en cuenta que estas personas que eran los dirigentes, pues se creía que eran en su mayoría descendientes de hasta de los mismos dioses y que podían tener la comunicación. Entonces no cualquier persona podía llegar y tratar de encajar en este grupo. Prácticamente por ser Gracias. puro. Sí, básicamente podían tener la sangre más pura y prácticamente no necesariamente tenían que ser personas de de la misma religión, sino que ahí básicamente lo que predominaba era la creencia, los rituales que ellos hacían. Entonces, sí es bastante bonito e interesante la religión y todo lo mítico que ellos practicaban. Increíblemente gobernante a ustedes. O sea, ¿cómo podríamos decir que tenía tanta sabiduría este máximo, ahí sí que representante maya, hablando de Alash Winnik? Porque prácticamente él era el que ahí sí que dominaba a todos, ¿no? Por Sí, lo que es bien le hemos cierto. dicho. Entonces, para poder decir, bueno, yo tengo una sangre distinta, yo provengo de los dioses, como decir, yo soy el hijo de los dioses, ¿no? Porque también hay escritos que nos mencionan esa forma. Pero ¿cómo va a demostrar él que era como que el máximo, ahí sí que sí, de la civilización, o sea, su sangre distinta? Una, muchas veces, como dicen, contaba con suerte, ¿va? Al momento de decir, bueno, vamos a implorar para que llueva y vamos a hacer tal situación. Pero como ahí sí que él era el gobernante principal, vamos a hacer un ritual y casualmente caía lluvia, ¿va? Ustedes. O sea, entonces muchas veces la suerte lo hizo a él como que decir, ah, bueno, él es un representante digno de los dioses. No sé, yo lo veo de esa forma. No sé qué me van a opinar ustedes sobre eso o compartimos lo mismo. Sí, yo creo que también influye como ¿cómo les digo? Como las opiniones que ellos mismos generaban y luego como que se expandía entre todas las personas, digamos. O sea, yo puedo venir y decir, yo hice esto, tal vez no lo hice,
pero puedo hacerle creer a los demás que lo hice. Esto no significa tampoco que como les digo, como atacar que ellos hicieran todo esto, sino que pudo haber sido también alguna estrategia de algunos de ellos. Incluso nos damos cuenta que esa forma de vida, ¿verdad? El máximo gobernante incluso fue una de las razones del colapso, ¿verdad? De la civilización, ya que vemos de que al momento que sus rituales ya no proveían lluvia, ¿verdad? Entonces él dejó de tener ese poder, esa impresión que causaba ante el pueblo y el pueblo se rebeló al ver que él realmente no hacía nada ni todos los que estaban a su alrededor. E incluso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿verdad? Que tienen ahí, que era vivir en comunidad, que ellos los obligaban a vivir en comunidad, a que todo lo que eran sus ganancias, ellos los tenían que compartir con el máximo gobernante y al final cuando él ya no dio lo que era su parte, ¿verdad? Fue un punto muy importante del colapso, ¿verdad? Sí, es muy cierto lo que comentabas, Isabel. Y definitivamente la división social que ellos tenían, que era, si ellos vivían en comunidades, entonces, ¿por qué tenían esta división social, verdad? Si al final, o sea, en la comunidad se supone que deberían de estar todos compartiendo o prácticamente viviendo ellos de cierta forma lo mismo, ¿no? Sí, así como lo hacían en la comunidad primitiva, ¿verdad? Que todos compartían de todo y nadie era dueño de nada, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que al final sí existía y estaba bien marcada esta estratificación social, ¿verdad? Donde el máximo gobernante era el que tenía más. Incluso nos damos cuenta que cuando vemos las grandes plazas, ¿verdad? Y vemos los palacios construidos en el centro, y las casas donde vivían los campesinos, incluso muchas desaparecieron por lo mismo, porque eran tan sencillas a su alrededor, ¿verdad? Que ya no se encuentran tantos presagios de ellos por lo mismo, ¿verdad? Porque todo lo tenían que dar a su poder y mantener a una nobleza que al final no servía para nada, ¿verdad? No sé qué opinarán los demás. Yo creo que desde ahí también provienen los impuestos, ¿va tú? O Sí. sea que prácticamente si ellos vendían un cierto impuesto, un cierto cobro, era para el gobernante. Creo que si no estoy mal, se cobraba con semillas de cacao y jae. Entonces, bueno, si vamos a cosechar, bueno, por orden del gobernante, tanto va a ser para él y así, prácticamente, como lo mencionaron, ¿va? De ahí es donde se dio el colapso maya, cuando se dieron cuenta de que realmente solo estaban dándole a una persona que no les cumplía o no les respondía de la forma que ellos prácticamente pedían, es donde ahí sí que se le revelan, como lo mencionaron anteriormente. Solo imaginen ustedes, ¿va? Estamos dando prácticamente un impuesto, estamos contribuyendo para tener nuestra comunidad, ahí sí que, como ellos lo mencionaban, bien, y que no nos respondan de una buena forma por el simple hecho de ser igual que todos, pero creerse diferente. Esa es mi opinión. Sí, es cierto. Y también los mayas, de cierta manera, no tuvieron un desarrollo de un solo, ¿verdad? Sino que esto se fue dando por lapsos, por periodos prácticamente, y no en todas las ciudades se registró al mismo tiempo estos cambios, estos desarrollos, sino que en cada una de las fases y de las ciudades se fue dando en diferentes fechas, en diferentes periodos, ¿verdad? Entonces, creo que sí es bastante importante e interesante poder tomar en cuenta estos puntos que al final prácticamente son bastante importantes, y ustedes que han estudiado bastante estos temas tienen como que más conocimiento o más bases para fundamentar lo que se dice, ¿verdad? Yo también. Ya para finalizar, ya que tenemos muy poco tiempo,
¿Ustedes qué opinan acerca de por qué se da el racismo hacia las ciudades mayas, hacia las comunidades mayas? Porque prácticamente en la actualidad vivimos por todos lados. Se ve que las personas no tienen conciencia ni saben cómo referirse a estas personas. Entonces me gustaría saber su opinión. Bueno, muy bien. Realmente nosotros nos damos cuenta que las comunidades indígenas son unas comunidades muy, ¿cómo se le podría decir? Muy atacadas y muy denigradas, ya que vemos incluso ahora en el currículum nacional, ¿verdad? Que se incluyó el idioma maya como requisito, ¿verdad? Vemos muchos padres de familia que dicen, ¿de qué le va a servir que mi hijo aprenda un idioma maya, un cachiquel, un pocomán? Y nos damos cuenta desde ahí el rechazo hacia las comunidades mayas. El poder aprender una lengua es muy importante para no perder nuestra cultura, ¿verdad? Pero los padres de familia no lo ven de esa forma. Y de igual forma nos damos cuenta en la sociedad, ¿verdad? Las personas que usan esos bellos huipiles, ya los están dejando de usar. ¿Por qué? Porque los miran de una forma fea, los miran de una forma extraña. Realmente es muy triste ver cómo el racismo está haciendo perder todo lo que son nuestros países mayas, ¿verdad? Sí, yo creo que una situación también un poco rara con eso es como a veces como que cuando alguien del extranjero viene o alguien del país va a otro país, como que en la identificación está como de sí, de allá son los mayas o cosas así, pero al momento de estar aquí en tu propio país, a esas personas pues las hacen a un lado. Entonces es como, se da esa relación un poco extraña también, siento yo. Y también es raro porque al final, pues es una identificación también la que tenemos y no es como algo que nos representa, pero que al final también hacen a un lado, entonces es un poco contradictorio. También se da porque recuérdese que si lo ponemos ahí sí que comparar con nuestra época moderna, la tecnología, los videos, el estilo de ropa, el estilo la verdad que la sociedad tiene en este momento, decir, somos mayas o nos vestimos con colores o tejidos hechos a mano, para algunos literal no va a ser agradable, porque ellos están viendo, ¿qué les digo? Tal situación, incluso hasta las comidas. Tuve una experiencia con eso, fuimos a un lugar y una persona que iba con nosotros, pues prácticamente, vamos a comer un caqui, va, qué rico y todo. Y él, no, eso no me gusta, a mí no me gusta nada que tenga que ver con la comida guatemalteca. Y él es guatemalteco, a ustedes. Entonces, dentro de esos comentarios, él nos dice de que desde pequeños sus padres prácticamente como que hacían a un lado a nuestra cultura por el simple hecho de decir, bueno, tenemos una representación distinta hacia otros países por ser inferiores o por ser un tercermundista. Entonces, prácticamente es por eso que hacen a un lado. Me gustó mucho algo que mencionó Isabel, que se incluyó lo que fue el idioma cachiquel, así que en los ciclos escolares, ustedes en todos los grados. Y algunos se preguntan, como lo dijo, por qué razón. Tanto el cachiquel como las distintas culturas que tiene Guatemala a lo largo del tiempo está desapareciendo. Y de una forma ahí sí que rápida, va. La mayoría ahora prefiere hablar inglés que poder mencionar algunas palabras en cachiquel, siendo nosotros mismos guatemaltecos, ¿verdad? Ustedes. Entonces, ese es un problema que tenemos nosotros en nuestro pensar como guatemaltecos. Preferimos lo ajeno, mientras que nuestra cultura y ahí sí que nuestra forma de hablar o de representar Guatemala ahí sí que podríamos decir que podría ser superior a todas las demás, únicamente. Gracias. No, definitivamente, pues fue un placer haber conversado con ustedes acerca de esta cultura que es rica en todo el sentido de la palabra. Y pues la verdad es que espero que muy pronto podamos continuar con este tema, ya que la mayoría de nuestros niños están creciendo con esas mentalidades que, dejemos de tratar a aquel niño porque es de cierto, miren cómo se viste, miren cómo habla, o sea, debemos de hacer conciencia que prácticamente vivimos en una sociedad en la que es
muy, muy valioso el poder darnos cuenta de que nuestros antepasados son de la cultura maya. Entonces, considero que sí deberíamos de enfocarnos un poco más, no solo dentro del tema de la educación, sino también dentro de nuestros hogares, fomentar más este tema, ¿verdad? Entonces, les agradezco bastante por su atención y espero verlos o que podamos tener, pues, una próxima vez y conversar acerca de los mayas. Espero que estén bien y muchas gracias por acudir a este conversatorio. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buena noche. Gracias, se cuidan y Bueno, pues sí. somos Gracias. de Guatemala. Ahí estamos. ¿Ya le cortaste? Ya no